El hándicap más alto a la hora de construir instrumentos musicales, sin duda, es el secado natural de la madera. Es por eso que estamos muy contentos de presentarte nuestro lote de cedro 30 años. 50 piezas de cedro con más de 30 años de secado natural han sido preparadas para nuestro catálogo MB Sound, el primer catálogo de maderas para instrumentos musicales que incluye una muestra de audio y el análisis de sus propiedades acústicas. Los resultados han sido sorprendentes. Por ejemplo, en cuanto al sustain, este lote de cedro con 30 años de secado natural nos ha dado valores muchísimo más altos que las piezas de cedro que habíamos analizado anteriormente, lo cual lo transforma en una pieza única y exclusiva para la construcción de tu próxima guitarra. Para conocer todo acerca del cedro, hemos entrevistado a Tony Mínguez, CEO de Maderas Barber y un verdadero especialista en la materia. Tony nos ha contado un montón de información súper interesante sobre el cedro, su origen, formas de corte, el impacto que tiene la lutería y cómo se vincula con otros mercados que tiene la madera. Todo esto a partir de ahora en este nuevo video de Maderas Barber. Si no recuerdo mal, a principios de los 90 fue más o menos cuando empezó la restricción de importación de bloques desde Canadá, que nosotros importábamos ya desde hace muchísimos años los bloques en contenedores y los vendíamos a nuestros clientes y parte los aserrábamos en nuestras instalaciones en Valencia, donde hacíamos nosotros la selección de las calidades. En aquella época vendíamos bloques a muchos de nuestros clientes. Ahora hemos tenido la posibilidad de volver a recomprar una cantidad de bloques que se vendieron hace más de 30 años a un cliente nuestro. Este cliente ya se ha retirado, no necesita la madera y la hemos vuelto a comprar. Aquí tenemos un pequeño stock con estas tapas, que habrán alrededor de unas 500 tapas, 600 tapas, no habrán más, y sus calidades de resonancia son magníficas comparadas con la madera fresca. El cedro rojo o Thuya plicata, el cedro rojo del Pacífico, que crece en 3 áreas distintas, 2 áreas dentro de Estados Unidos y un área en Canadá. Las dos de Estados Unidos es Alaska y el estado de Washington, y la que crece en Canadá es en toda la Columbia Británica, incluida la isla de Vancouver. Este es el origen donde se pueden encontrar las 3 maderas. Tienen la misma especie, pero tienen características distintas. Para mí principalmente la que más me gusta en cuanto a tono, color, resonancia, es el cedro de la Columbia Británica, porque en Alaska tiene un color muy rosáceo, que no suele gustar, gusta más un color así, color tabaquito, y la del estado de Washington sería la segunda. Empezando por orden, primer orden Canadá, Washington y Alaska. Esa por mi apreciación en todas las tapas que hemos cortado de las 3 áreas. La comercialización del cedro principalmente para vigas de construcción y tejas, sobre todo tejas. Tejas se gastan mucho tanto en Estados Unidos como en Canadá. Eso es el principal comercio de esta madera. Nosotros, el comercio de la madera para la música, en el caso de las tapas de guitarras, seleccionamos los mejores bloques que dan las calidades y el tono que buscamos para las tapas de guitarra, pero el principal mercado es la construcción. ¿Qué pasa con esto? Que si no hay mercado de construcción, se ralentiza el mercado de las tapas. Principalmente que da la casualidad que tienen el mismo largo que tienen los bloques para tapas. ¿Qué pasa? Que como el mercado de las tejas exige que sean hacheadas, porque las tejas se usan, como bien dice su nombre, en los tejados y en las paredes de las casas, si están hacheadas, lo que permite es que el agua no penetre de la misma forma que si la madera está cortada en sierra. Por este modo se hachea. Entonces, en el mismo mercado, eso pasa igual para la madera de la música. Hay que hachearlas para que se rompan por sus fibras y así no romper los menos vasos posibles. Esto hace que las tapas sean rígidas y que tengan una buena sonoridad. La madera más deseada es la madera de salvage y luego está la madera fresca, ¿no? O sea, la madera salvaje y la madera fresca. La madera salvaje son árboles caídos que están en el bosque desde hace muchísimos años, con muy difícil acceso. En muchos casos los leñadores entran hasta el bosque, cuartean los troncos, preparan los bloques y se sacan con helicópteros hasta la zona más cercana o hasta una barca que hay cerca de la isla y ahí se depositan los bloques. La madera salvaje prácticamente ha desaparecido por 2 razones. Una, porque cada vez queda menos madera
abatida por catástrofes naturales, viento, lluvias, tormentas, cualquier cosa. Y a su vez también ahora hay unas restricciones de sacar esta madera del bosque. ¿Qué pasa con la diferencia del fresco al salvaje? Normalmente los troncos salvajes, que llevan muchos años abatidos, tienen un color muchísimo más oscuro, la madera está muchísimo más apretada, los anillos de crecimiento son mucho más finos en la mayoría de los casos. Por lo tanto, la madera salves tiene una mayor resonancia a la hora de construir tapas. Este mercado ya prácticamente ha desaparecido y en su totalidad casi todo lo que se corta es madera fresca. Hasta aquí la entrevista a Tony Mínguez con esta información tan interesante sobre nuestro lote de cedro 30 años de secado natural. Si quieres conocer más, puedes visitar nuestra web maderasbarber.com y también ver el catálogo MB Sound con las muestras de audio y el análisis acústico de estas 50 piezas exclusivas. No te olvides darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y mantenerte conectado a toda la información de la madera y la lutería en el canal de Maderas Barber.